con 94 votos a favor como el nuevo titular de la Defensoría del Pueblo. Walter Gutiérrez afirmó que no responde a ninguno de los partidos políticos que respaldaron su designación. Esto en clara alusión a las críticas que recibió desde la bancada de Frente Amplio sobre una supuesta falta de transparencia en el proceso que culminó con su elección. Marisa Areave, Pedro Franque e Irma Flucker calificaron de ilegítima su remoción del Comité Permanente del Frente Amplio. Hemos sido sorprendidos por una decisión inconsulta de un evento de Tierra y Libertad, mediante la que se pretende removernos de los cargos a los que fuimos electos por más de 300 delegados. Manifestaron a través de un comunicado publicado en redes sociales. Franque además sostuvo que una decisión de esta naturaleza debe pasar por un debate en el Congreso Nacional del Frente Amplio, que debería llevarse a cabo el próximo 24 de septiembre. El presidente Pedro Pablo Kuczynski se pronunció sobre el proyecto de ley presentado por la bancada de Fuerza Popular que busca dejar sin efecto el decreto supremo firmado durante el gobierno anterior para que el Estado les brinde a los expresidentes y a su familia seguridad de por vida. El mandatario consideró que estos y sus cónyuges sí deben contar con seguridad, como ocurre en otros países, pero que ese beneficio tampoco debe extenderse a primos, tíos y abuelitas. Mientras tanto, el expresidente Alan García declaró durante una reunión en Trujillo que la derecha y los medios de comunicación nunca le han perdonado al APRA ser el partido de los cholos del Perú, iluminados por una fe, a diferencia de, según dijo, esos cholos advenedizos que de pronto aparecen y se van con los bolsillos llenos de cotebas y bienes. El congresista Elías Rodríguez, en declaraciones andinas, aseveró: estamos cansados que desde Lima se digiten los destinos del partido. Y ya sabe usted que para estar informado las 24 horas del día tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a En Portada. Hoy nos acompaña Albina Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Cómo están Albina? a todos? ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, y empezamos de inmediato porque hoy tenemos como invitados en Portada a Mónica Chacón, congresista de Fuerza Popular, y al congresista del Partido Aprista, Elías Rodríguez. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Albina? ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Pues bien, ustedes participaron hoy día de la elección del Defensor del Pueblo y sus bancadas votaron a favor de Gutiérrez. ¿O hubo alguna abstención, algún...? No, nosotros tuvimos los 73 votos de Fuerza Popular, es más la congresista Lisbeth, que estaba internada desde hace varias semanas, el día de hoy, aquí le mando un saludo muy grande, una felicitación, fue a votar, y nosotros hemos votado todos por el candidato Gutiérrez después de varios días de evaluación, de discusión, y el día de ayer de una votación democrática, donde por mayoría escogimos como candidato al señor Walter Gutiérrez. ¿Hubo posiciones al interior de Fuerza Popular en la reunión de ayer a favor de otros candidatos o sencillamente en contra de Walter Gutiérrez? No, a favor de otros candidatos. ¿Cuál fue el que salió segundo? ¿Nos puede contar? No, tanto el señor Albán como el señor Mendoza tuvieron por ahí su par de votos dentro de la bancada. Ajá. Consideramos que los tres candidatos son buenos candidatos y obviamente dentro de Fuerza Popular se ejerce la democracia interna. Por mayoría decidimos que la mejor opción era el señor Walter Gutiérrez y por lo tanto disciplinadamente aún los que votaron por los otros candidatos votaron por el señor Gutiérrez. Y en el caso de usted, señor Rodríguez, ¿cómo fue la votación en el interior de la bancada? ¿Hubo decisión unánime por el candidato ahora defensor del pueblo, Walter Gutiérrez? Bueno, nosotros, como comprenderán, no somos una bancada que tiene demasiado necesidad de quórum, pero somos un partido que monolíticamente nos conducimos y nosotros ya teníamos previsto esta situación. Pero yo quiero destacar que el día de hoy, tras aproximadamente 5 años, un poco más, 5 años y medio para ser exacto, el Parlamento supera una crisis o la falta de construir consenso en torno a una decisión que no nos ha permitido cumplir con el país ante un mandato que la Constitución establece de que nosotros designemos al defensor del pueblo. Yo quiero rescatar que hoy el Parlamento, y lo digo en mi condición de miembro de la bancada aprista y miembro de la mesa directiva, que la preside el partido Fuerza Popular y que nosotros lo integramos.
en este año nos hemos propuesto no tan solo la austeridad, sino que ya cumplimos también con que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y designen al defensor del pueblo. Viene la tarea de las reformas constitucionales que requiere el país y viene también la elección del magistrado para el Tribunal Constitucional. Yo creo que hay que reconocer que estamos empezando a colocar delante de nosotros las necesidades del país y sobre los cuales ha habido gratas e importantes coincidencias, como aquí ya lo estamos manifestando. Pero además también manifestar de que el señor Walter Gutiérrez ha sido candidato presentado por Acción Popular. Y esto demuestra una vez más que más allá de las diferencias partidarias y políticas, lo que hay de parte de Fuerza Popular que ha permitido que después de 12 años se elija un defensor del pueblo. Pero y en ese sentido, y le antepongo las disculpas del caso, le dije Mónica, la llamé como su hermana. No, Cecilia no se Chacón. preocupe, no se preocupe. Los dos son reinas. Para mi hermano un beso enorme desde aquí. Bueno, Cecilia, pero en ese sentido, y hablando de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde fue quien propuso a Walter Gutiérrez y no estuvo el día de hoy. Tengo entendido que por motivos de fuerza mayor está con licencia, ¿no? Pero sí tiene el apoyo de toda su bancada, cosa que han apoyado y han votado por Walter Gutiérrez. Pero resaltar que este es un voto histórico. La última persona elegida por el Parlamento como defensora del pueblo fue la señora Beatriz Merino. Terminó su mandato y desde ahí hemos estado con interinos en la Defensoría del Pueblo. Es por primera vez que el Congreso de la República, presidido por Fuerza Popular, donde hay un partido sólido y disciplinado como es Fuerza Popular, es que se ha logrado elegir al defensor del pueblo. Y eso es lo importante, justamente de tener partidos políticos institucionalizados. Claro, esto no tendría que ser excepcional, tendría que ser lo normal, digamos. No pero tendría se que ha convertido en lo tendría que ser excepcional. un canto épico. Así es, pero la verdad, pero la realidad nos dice que ha sido algo excepcional, lamentablemente. Solamente un breve aporte. Sí. Son 20 años de una legitimidad que tiene la Defensoría del Pueblo, que no tiene un poder de apercibir, de sancionar, de sentenciar, elabora informes, y que, quírase o no con el defensor interino en este momento que ya deja el cargo por esta elección, mantiene un respeto en la comunidad y en el pueblo. Pero faltaba esa porción de legalidad que lo han dado nuestros votos para que el día de hoy se escoja a un nuevo defensor del pueblo y se pueda trabajar una defensoría que relance la posición regionalista. O sea, hay defensorías en nuestras regiones que tienen que estar, como lo escuché en un candidato, en prevención de los conflictos, durante los conflictos, después de los conflictos, y luego de todo ello amalgamar estas experiencias para que se conviertan en políticas de Estado. La experiencia enseña. Y a propósito, y que también se ha discutido mucho el día de hoy, que mantengan autonomía. En la mañana Beatriz Merino señalaba, por ejemplo, que ella estuvo a cargo de la Defensoría durante el gobierno de Alan García y que en 4 años nunca la recibió. Porque ella señala de que la Defensoría del Pueblo siempre ha sido un obstáculo o un ente incómodo para el poder. No, bueno, la Defensoría del Pueblo tiene que cumplir su papel muy al margen de quien corresponda o esté en el Ejecutivo o en el Parlamento. Su función por la Constitución es defender los derechos constitucionales, individuales o comunales, y tiene que hacer respetar los servicios que brinda el Estado. Ante esta circunstancia, no interesa cualquier factor. Yo creo que el rol que hay que destacar en la Defensoría el día de hoy se ha cumplido con el voto del APRA, que es el partido de Alan García. Yo quiero, de Alan García, es el partido de Alan García. ¿Que le pertenece o no, a eso no me he ¿De su referido. propiedad? No, a eso no. No, ¿Suyo sí, de sí? usted. Bueno, Déjeme Mejor aclaren, porque si no, mañana salen los titulares. Déjenme precisarlo bien. Me refiero, como hacían alusión a que en algún momento alguna acción de Beatriz Merino, lo cual no puedo dar opinión, que Alan García no la recibía, el partido de nuestro líder, Alan García, es decir, que representa a Alan García, y que dicho sea de paso ha estado muy activo estos últimos días en la parte norte del Perú. El día de hoy, con convicción y con fe, hemos ido a entregar 5 votos importantes para la elección del defensor del pueblo. Yo quiero decir algo. Yo creo que hay que tener claro cuál es la función de la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo básicamente se ha creado en el año 93 con Santi Esteban de Noriega como primer defensor del pueblo. Luego vino un interino, luego efectivamente Beatriz Merino, luego el doctor Vega, también interino, y ahora es la tercera vez que se vota desde el año 93, desde la
la creación de la Defensoría del Pueblo por alguien escogido por el Parlamento constitucionalmente. Pero quiero decir que está justamente para defender todos los derechos constitucionales de todas las personas, de la comunidad. También está para ver el trabajo que realice el Estado administrativo, que se cumpla el trabajo administrativo del Estado, y obviamente también para que los servicios públicos se den de manera adecuada. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo tiene que ser independiente, más allá de quienes votaron por él, no votaron por él, quien lo presentó o quien no lo presentó. Y yo espero que la Defensoría del Pueblo efectivamente defienda a todos por igual, y que los fujimoristas también puedan, ¿por qué no ir a la Defensoría del Pueblo y levantar, y que la Defensoría, me gustaría que la Defensoría del Pueblo levante su voz por varios de ellos que sienten que sus derechos puedan estar siendo yendo en contra de sus derechos fundamentales. Y por último, nadie puede vetar. Recién acaba de salir elegido el defensor del pueblo, tienen que dejarlo trabajar, y la Constitución manda que sea el Parlamento una instancia política que lo designe. Se hará en el futuro alguna reforma si la gente cree que no está de acuerdo de esta manera. Y como aquí se ha dicho también, lo ha presentado... La forma de elección, dice La usted. forma de elección, y como aquí se ha manifestado, Acción Popular lo ha presentado candidato, y hoy ha construido un consenso, y eso hay que respetarlo, valorarlo, apoyarlo y que le vaya muy bien. Vamos a escuchar precisamente qué es lo que ha dicho Walter Gutiérrez sobre esta polémica que ha surgido sobre... Para despejar suspicacias, o intenta despejar suspicacias, ¿no es cierto? Vamos a escucharlo. Ese discurso frontal, excluyendo a unos, excluyendo a otros, no lo voy a suscribir porque viene a contramano justamente de lo que manda la Constitución. Ahora bien, yo no respondo a ningún partido político, a ninguno. Quienes han votado por mí saben perfectamente que me voy a conducir con neutralidad, con independencia, con objetividad. Y si algún poder constituido, sea el Ejecutivo, sea el Legislativo, comete algún acto contra los derechos fundamentales o la Constitución, tengan la seguridad absoluta de que el defensor se va a pronunciar. Vamos a escuchar también a la presidenta del Congreso a propósito de esta elección, que fue lo que dijo. Han votado a favor 93 congresistas, en contra 27, abstenciones 6. Ha sido elegido el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez Camacho, porque ha alcanzado el número de votos requeridos. En consecuencia, se expedirá la correspondiente resolución legislativa del Congreso y oportunamente se convocará a la representación nacional, 94 votos con el voto de la presidencia, a la representación nacional, al acto de juramentación que será el día de mañana a las 5 de la tarde en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, para el cual todos quedan invitados. Los votos en contra fueron del Frente Amplio. Del Frente Amplio y algunos de Peruanos por el Cambio. Algunos de Peruanos por el Cambio. ¿O abstenciones o en contra fueron los Peruanos por el Cambio? Abstenciones. No, entonces los en contra, porque son 20 y los tantos. del partido del señor Acuña, Alianza para el Progreso. Alianza para el Congreso, quienes propusieron al señor Mendoza. Yeah. Y bueno, y las abstenciones que no contaban en esta ocasión, ¿verdad? Y las abstenciones que no contaban porque se tenía que tener 87 votos a favor. Entonces las abstenciones no cuentan, y los votos en contra tampoco. Claro. Porque era elegido aquel que llegara a los 87 votos. Ahora, pero en este contexto de cómo se ha dado la votación, ¿cómo queda, según ustedes, según la apreciación que tienen, el Frente Amplio, por ejemplo, al haber tenido otro candidato y luego las críticas que ha salido a lanzar Marisa Glave con relación de que es Walter Gutiérrez, su elección es ilegítima? Bueno, sabemos perfectamente que cada vez que ellos pierden algo, siempre tratan de desprestigiar y deslegitimizar absolutamente todo. Si hay un juicio en el que ellos son abogados sobre alguna causa y la ganan, esos jueces son lo máximo. Pero si ellos pierden esos juicios, ahí no se puede aceptar. Si su candidato gana, es lo mejor que pudo suceder, es legítimo, es democrático, pero si su candidato pierde, entonces no es legítima la elección. Estamos acostumbrados a que los señores del Frente Amplio tengan ese doble discurso, la verdad, pero yo creo que más se deben de preocupar por las elecciones al interior del Frente Amplio, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo Marisa Glave a propósito de este proceso que culminó con la elección del señor Gutiérrez.
Nosotros no hemos votado por la candidatura del doctor Gutiérrez por la preocupación que tenemos, que creemos es justificada, de la autonomía que pueda tener frente a las organizaciones políticas. Esa es nuestra principal preocupación, sobre todo también por el rol que cumplió en la comisión que se armó y que pretendió limpiar al gobierno aprista en los sucesos de Bagua, sucesos que, recordemos, tuvieron una participación activa precisamente de la Defensoría del Pueblo. Este proceso ha sido fugaz y rápido y no ha contado con suficiente información y transparencia. El Frente Amplio solicitó por escrito a la Presidencia del Congreso que se realizara una audiencia pública y estuvimos en contra que el día de hoy no pudiera ni siquiera haber debate. Creemos que de esa manera no... Bueno, ya lo escuchaba, congresista. Bueno, el Frente Amplio tiene un asiento en lo que significa esta comisión especial para poder evaluar y luego llevar adelante todo este proceso que ha sido correctamente diligenciado, donde partidos distintos el día de hoy han llegado a un acuerdo fundamental. Las reglas de la política hay que saberlas respetar. Ellos, en una lid totalmente democrática, pública, abierta, han perdido ante una, sin lugar a duda, candidatura respetable del señor Samuel Abad, de la misma manera el doctor Mendoza. Pero han dicho que más que una elección parecía una designación. Bueno, es en sí una elección que conlleva, tal vez se referirán a los procesos de evaluación, pero han habido criterios que se han establecido de manera estricta y donde ellos han formado parte de esa comisión. Yo he sido uno en mi calidad de miembro de la mesa directiva que hemos estado presentes. Entonces, salir y luego a dar una explicación de por qué no apoyaron, yo creo que está de más. Más bien, cuando alguien tiene que ganar o tiene que perder, tiene que sacar las virtudes de su candidatura que presentan antes de poder desprestigiar a alguien que recién comienza. Yo creo que la política tiene que tener ese sentido el día de hoy y estoy orgulloso, junto a Cecilia Chacón, de haber pertenecido a 2 parlamentos anteriores, de sentir que este nuevo parlamento, con esta conformación de fuerzas como el pueblo nos ha brindado, está cumpliendo su papel a un mes de funciones de este nuevo quinquenio parlamentario. Creo que nosotros estamos asumiendo un nuevo reto al lado de la austeridad que seguramente vamos a conversar en los próximos minutos. Yo creo que es irresponsable de parte de los señores del Frente Amplio llamar ilegítima una elección democrática. Creo que ellos deben de aprender cuáles son las reglas de la democracia. Yo entiendo a la señorita Glave y a muchos de los que ahora pertenecen al Frente Amplio, porque es su primera experiencia como congresistas, ¿no? Básicamente tienen mucha experiencia haciendo marchas, tienen mucha experiencia haciendo este tipo de audiencias públicas y demás, que está bien, lo felicito, pero en el Parlamento los mecanismos democráticos están establecidos por la Constitución y por nuestro reglamento. Yo creo que les haría muy bien leerlo, aprendérselo y empezar a respetar el juego democrático de una elección popular. Precisamente en función a esa naturaleza democrática del Parlamento y de las bancadas, la bancada de Peruanos por el Cambio no votó, digamos, al unísono por Gutiérrez. Hubo por lo menos abstenciones y respecto de eso habló hoy día el congresista Guido Lombardi. Pasó con el pedido del presidente de la República. En la mañana habló y señaló que había recomendado a ustedes votar por Gutiérrez. Es una recomendación muy legítima del presidente Kuczynski. A mí me da mucha pena no poder seguir todas sus recomendaciones, pero somos una bancada democrática, no un batallón de soldados como en otros casos. Uy, dijeron por acá. Bueno, sí, lo que pasa es que Peruanos por el Cambio es un grupo de amigos, ¿no?, que se han juntado para una elección y entendemos que el señor Lombardi no sepa lo que significa ser un partido político y lamento mucho que al presidente de la República no pueden votar de manera disímil dentro de una bancada. Sí, por supuesto que sí, pero... ¿Por qué lo lleva eso a decir que el señor Lombardi no sabe lo que es un partido político? Porque él lo mismo lo ha dicho, o sea, él mismo está diciendo de que ellos votan, que no tiene nada que ver un partido político, y lo entiendo y lo comprendo, porque ellos no son un partido político, lo hemos dicho siempre, ellos mismos lo han reconocido y aceptado. Ellos son un grupo de personas que se han juntado
para una elección que han ganado. Entonces, lógicamente, no todos se sienten parte de esa institución. Yo quisiera pero aportar... para terminar, y como todo el mundo sabe, lo importante que es en un parlamento el manejo de los partidos políticos que ha permitido en esta oportunidad elegir al defensor del pueblo. Yo no podría calificar de esa manera a un partido político o a los integrantes de una agrupación política. Yo creo más bien, por el contrario, que esto es un proceso que de manera inmediata, por la responsabilidad que llevan, tienen que aprender. Es importante que haya una elección interna y lo que la mayoría decide de manera unitaria, los grupos políticos deberían expresarlo, con una discusión previa al interno. La democracia interna que luego tiene que plasmarse hacia afuera. Eso es lo que ocurre. Pero es un mensaje un poco duro decirlo hacia afuera, más aún cuando son partidos de gobierno. Entonces, esos mensajes no son tan claros. Y decir que el presidente de la República, no todas sus recomendaciones tienen por qué ser asumidas, también es el que genera el que usted escuchaba hace un momento, porque me parece que en ese sentido tendrían que tomar otra decisión. En las bancadas a las que ustedes pertenecen... O sea, lo mismo en otras palabras. ¿Nunca ha habido voto dividido? ¿Nunca sí, claro que sí, siempre ha habido voto dividido. Entonces, salvo en algunos temas... Sin embargo, son partidos sólidos. Son cosas distintas. A ver, lo que pasa es que por supuesto que hay discusiones y votos divididos al interior de la discusión dentro de la bancada. También. No, cuando se toma una decisión... Respecto a la ley Pulpín, por ejemplo, hubo voto dividido en la bancada de Fuerza Popular. Pero vamos a ser claros y precisos. Sí. En un partido político, y estoy segura que en el APRA también, porque también es un partido político sólido, en un partido político hay reglamentos internos, ¿no es cierto? Y en un reglamento interno, no sé cómo será en el APRA de repente, por eso los resultados ahora, pero en un resultado, tampoco seas abusiva, porque no te estoy faltando en ningún momento. Ha venido muy acelerada mi colega. En un partido político donde hay reglas internas, efectivamente la discusión se da al interior del partido. Nosotros hemos escuchado a los 3 candidatos, ha habido una discusión dentro de la bancada, todos han dado sus puntos de vista, luego se ha votado y por mayoría se decidió por la candidatura del señor Gutiérrez. Pero aún así, permíteme terminar este punto, pero aún así, en otras ocasiones, Fuerza Popular ha votado no internamente, sino externamente, de manera diferenciada, porque acordaron que así sería. Así es. ¿Por qué sería ilegítimo que en este caso, pero con el cambio, hubiese llegado a la misma conclusión? Lo que pasa es que el señor Guido Lombardi no ha dicho que la decisión interna fue dejarlos en libertad de voto, que esto es totalmente válido. Bueno, porque una de las decisiones que puede tomar cualquier bancada sobre cualquier tema es que la decisión mayoritaria de la bancada fue dejar en libertad a sus miembros. Y eso no es lo que ha dicho el señor Guido Lombardi. Ha dicho, me ha recomendado, pero él no ha dicho que la discusión llevó a la conclusión de que cada uno podía votar como quería. Entonces, aquí el tema es el siguiente. El señor Guido Lombardi, el señor Gino Costa, justo los que han votado por el señor Abad, bueno, ellos siempre han tenido una inclinación por ese tipo de candidatos. Entonces no nos sorprende que justo ellos hayan sido los que han votado por el señor del Frente Amplio, el señor Abad. Bueno, ¿por qué le decía a la congresista que tenía que haber más democracia? Bueno, es que tenemos que ser tolerantes con todas las personas. Mi posición acá tiene que ser una posición justa y no puedo ganarme un espacio golpeando a otra persona de manera innecesaria. Considero que el congresista Lombardi no debió decir esas expresiones, lo deja mal colocado al presidente de la República, debió haber una democracia interna y solamente cuando hay criterio de conciencia, cuando hay una cuestión, por ejemplo, la pena de muerte, que a veces trae consigo algunas posiciones que vienen intrínsecas, es que se le deja la libertad a las bancadas. Luego la otra posición es cuando van a una democracia totalmente interna, los argumentos se luchan hasta el final y es la democracia de los votos la que decide y luego el partido se presenta. Y los resultados que a nosotros nos han acompañado en la historia de más de 80 años, sin tener que cambiarnos de nombre a cada momento, manteniendo una historia de cosas, de luces, de dificultades, de sombras, de cosas buenas y de aportes, nosotros no tendremos por qué sentirnos en lo más mínimo avergonzados. Hoy nos toca este momento, yo estoy seguro que mañana nos tocará brillar como lo hemos hecho en el segundo gobierno de Alan García, con plena seguridad. Por eso son un partido, como lo ha reconocido, sólido. Esa es la diferencia entre un grupo de amigos y un partido sólido. El congresista ha dicho exactamente lo mismo que yo.
en otras palabras. Mira, pensamos igual. Lo ha reconocido. Podríamos seguir en este tema porque tenemos todavía tela por cortar, pero lo cierto es que tenemos otras noticias que cubrir. Vamos a una pausa y regresamos con lo que está ocurriendo al interior del Frente Amplio. Bueno, las tensiones en el Frente Amplio se han dado a conocer en las últimas horas y hay declaraciones de ida y vuelta de Marisa Glave. Marco Arana hoy no estuvo en la votación importante por la elección del defensor del pueblo, no asistió. ¿Y él propuso a Abad? Y Marisa Glave ha dicho que por hoy ella tuvo que asumir la vocería del Frente Amplio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a conversar de ello. No estuvo para el voto de facultades tampoco. El señor Arana es el portavoz titular del Frente Amplio y la señorita Glave es la alterna. Sin embargo, ya van 2 votaciones importantes que el señor Arana no va, pero yo me imagino que ellos también han votado disciplinadamente todos juntos por su candidato. Eso ya lo tenían decidido, ¿no? Sino que ahora que han perdido, entonces dicen que es ilegítimo, en fin. Pero no llegaron a votar por su candidato, porque una vez que se votó por Gutiérrez, se lo eligió. Pero votaron en contra, claro, ¿no? Votaron en contra porque, claro, o sea, ese es el reglamento del Congreso. Si el primer candidato llega a los 87 votos, entonces los demás ya no llegan a la votación. Pero definitivamente vemos con gran preocupación las divisiones y los problemas que hay dentro del Frente Amplio, que obviamente podrían llevar a ciertas dificultades dentro del Parlamento, no solamente para el Frente Amplio, ¿no? Porque si no se pueden poner de acuerdo en su propia bancada, entonces llegar a consensos en bien del país es mucho más complicado y difícil. Parece que el Frente Amplio cada vez está más amplio, ¿no? Y que va a seguir ampliándose, porque lo que no se quiere es, por lo que ha salido en las noticias, es que hayan nuevos miembros dentro del padrón de militantes de Tierra y Libertad, que al final es el vientre de alquiler del Frente Amplio. Y vemos como se da en algunas ocasiones en el sector privado, ¿no? Cuando alguien ya no quiere a un socio, lo que hace es licuar sus acciones. ¿Qué le parece si escuchamos qué es lo que ha dicho Marisa Glave sobre... Quizás, ¿sí? Disculpen, Melvina, antes deberíamos explicar qué es lo que ha ocurrido en el contexto. Están sintonizando lo que ha pasado es que a través de un documento que se conoció ayer, se supo que Marisa Glave, Pedro Franque e Irma Flucker, que eran miembros del Comité Permanente del Frente Amplio, han sido removidos de esos cargos por no ejercer adecuadamente su función de representación, es lo que decía el documento, pero ellos no estaban enterados hasta que la prensa se los comunicó y hoy día, digamos, han expresado su disconformidad por eso. Vamos a escuchar a Marisa Glave. Sí, en realidad es durísimo y sobre todo porque no he sido notificada. Si es que ejercer mal mi representación partidaria es escuchar a los 3 millones que votaron por el Frente Amplio, y si representar mal es defender los principios originales de Tierra y Libertad, entonces seré culpable, porque sí creo sinceramente que los principios de Tierra y Libertad, los acuerdos de nuestros congresos que llamaron a un proceso unitario y mayor, son lo que yo tengo que escuchar, y los 3 millones de peruanos y peruanas que creen en el Frente Amplio quieren que este espacio sea democrático y amplio, y eso creo que es el origen de Tierra y Libertad y la razón por la que yo estoy ahí. ¿Hay un quiebre en la bancada del Frente Amplio? No, no hay ningún quiebre en la bancada del Frente Amplio. Ayer hemos estado reunidos. Hoy día... Juan de la Puente dice que esta es una crisis mortal en el Frente Amplio. ¿Usted qué opina? ¿Qué opina? Yo creo que el problema es que las izquierdas no terminan siendo tan unidas. Hoy, en principio, es una coalición de una serie de fuerzas políticas que el 2013, me parece, conformaron esta institución que se llama Frente Amplio y que han estado participando para este proceso electoral, y aquí adolecen tal vez de una conformación con mucha mayor raigambre y fuerza política que el día de hoy lo lleva a fraccionarse de esta manera. Se alega de que esta parlamentaria, al igual que otros 2 representantes, no han cumplido de manera adecuada con su labor de representación. Y ellos han tenido una experiencia de poder. La experiencia de poder fue en la Municipalidad de Lima, donde también gobernó parte de esta izquierda, y vemos cómo han sido los resultados. Yo creo en esta circunstancia que una cosa es la teoría y muy distinto ya es a la hora de ejercer porción de este poder, en este caso la oposición que tienen los señores de Frente Amplio, y que difícilmente, creo yo,
que puedan llegar a culminar con la misma cantidad de parlamentarios como los que el día de hoy tienen. Lo curioso de este caso además es que no ha sucedido en el Frente Amplio en extenso, sino dentro de Tierra y Libertad. Es decir, Arana, como Glave, como Pedro Franque, pertenecen a Tierra y Libertad. Es allí donde se ha producido la crisis y es la representación que ellos ejercen de Tierra y Libertad dentro del Frente Amplio la que Tierra y Libertad les ha, digamos, Lo que pasa es que al respecto parecer de ellos les ha jalado la alfombra, ¿no? Claro, pero al parecer ellos cada vez están más cercanos a Verónica Mendoza que al señor Arana. Sí. Entonces el señor Arana, al darse cuenta de esto, se está dando cuenta de alguna manera que le están quitando su partido, ¿no? Liderazgo. Bueno, a la hora de la hora él es el que tiene el partido, ¿no? A la hora de la hora es como que yo te invito a mi casa y después tú te quedas con mi casa. Entonces el señor Arana ha dicho de ninguna manera, ¿no? Vete a mi casa y arma tu propia casa. Eso es lo que les ha dicho. Es más, se los ha dicho literalmente. Si ustedes quieren, armen su propio partido. Yo voy a hacer en mi partido lo que vamos a decidir como partido y no queremos que ustedes sean mayoría dentro de mi partido porque a la hora de la hora el liderazgo no lo quiero perder yo. Ahora, pero esto puede ser capitalizado por Verónica Mendoza, si es que lo sabe manejar. Bueno, tendrá que empezar a pedir firmas, ¿no? Sí. La crisis además se produce en el contexto de esta discusión que mencionaban ustedes antes a propósito de si Tierra y Libertad y el Frente Amplio como alias de Tierra y Libertad debiera abrir sus registros para que otras organizaciones se incorporasen. Pero, es licuarlos, es como lo que hace la empresa privada. Marisa Glave querría que esas otras organizaciones entren. Por supuesto. Los que no quieren son los del sector. A ver, lo que pasa es lo siguiente, y vamos a hacer una comparación con lo que sucede en la empresa privada. Cuando hay socios en una empresa privada, como es el caso de Tierra y Libertad, que es al que está a nombre de la empresa, por decirlo, pero tiene otros socios. Entonces, cuando yo ya no quiero a esos socios, por X razones, simplemente ya no me conviene que esos socios estén conmigo, introduciendo más socios. ¿Qué es lo que yo hago? Agarro y los licúo, como se dice en el argot privado. Los licúo. ¿Cómo los licúo? Introduzco más capital, entonces sus acciones disminuyen y por lo tanto las decisiones las termino tomando yo. Eso es lo que está pasando. Tierra y Libertad no quiere que lo licúen. Lo que sí quiere la gente cercana a Verónica Mendoza para que sea Verónica Mendoza la que tenga el liderazgo absoluto de lo que es Tierra y Libertad, que al final es quien le ha dado vida al Frente Amplio. Entonces, el Frente Amplio tiene un vientre de alquiler, ¿no? Y ahora los que han alquilado el vientre se lo quieren quitar. Entonces el dueño del vientre les ha dicho un momentito, aquí mando yo, armen su propio partido. Yo espero que se pongan de acuerdo, pero que sobre todo esto no vaya en contra del trabajo dentro del mismo Parlamento, porque obviamente sería complicado, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un desaire terrible que se haya enterado Marisa Glave de esta manera, se la ve indignada, ¿no? De la forma como se le ha comunicado. Sí. Y también existe otro mensaje, ¿no? El mensaje de fondo es que para que se gobierne, para que se represente, para que el país tenga una institucionalidad auténticamente democrática, los partidos tienen que ser, o las agrupaciones o los frentes tienen que ser bien establecidos, tienen que tener una responsabilidad con el país. La gente votó por el Frente Amplio, la gente votó por esa alternativa, que a los pocos semanas, un mes ya de funcionamiento, esto ya no está significando lo mismo. Y si de afuera podríamos dar una opinión, es porque el primer problema arrancó porque no se abre la posibilidad de que existan padrones para que otras fuerzas puedan formar parte de este frente y convertirse en más amplio. Y si esa es la decisión, hay una disputa de liderazgos. Y esos liderazgos al final no le pueden pasar la factura a un pueblo que, quiérase o no, se convirtió en una fuerza también importante en este país. Pero el mensaje o el problema de ellos es desde hace tiempo. La izquierda no termina siendo unida finalmente y son gente más de escritorio que del propio acción y del propio campo. Pero simplemente para terminar con esa idea, decir de que el problema es en el partido. La bancada, como ha dicho la señorita Glave, sigue como el Frente Amplio. Ojalá se mantenga así, o sea, ellos están teniendo problemas hacia afuera. Y una vez más, miren qué curioso y qué irónico, ¿no? Ellos se ufanaban de que cualquiera podía ir a votar y que eran los más democráticos y que estaban abiertos a toda la ciudadanía, y ahora resulta que entre ellos mismos están que se jalan la alfombra y se quitan el piso. Ojalá puedan resolver sus problemas. ¿Qué mensaje se hubiera podido dar al país si ellos hubieran ganado? Esta coalición, ¿cómo ha estado pegada? Parece que ha sido muy frágil.
ese es el resultado que hoy podemos ver. Muy bien, vamos a escuchar al congresista Justiniano Pazza, ¿no? Porque él también ha tenido un pronunciamiento sobre esta riña. Tendrán que ellos explicar ante el frente, el cual vamos a pedir también una explicación para tergiversar de repente falsas interpretaciones. ¿Pero una explicación a Marco Arana? No, Alfredo, no. ¿Es el vocero? No a Marco Arana, sino a cualquiera de los que pertenecemos al frente. Si estamos en una inconducta que es motivo de especulación por parte de la población y muy especialmente de parte de ustedes, creo que estamos en la obligación por el bienestar, por el fortalecimiento y la consolidación del Frente Amplio. Y antes de seguir con la discusión, hoy juega Perú con Ecuador. Jorge Solari está siguiendo a la selección. ¿Por dónde se encuentra ya el equipo? Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Albina, ¿cómo te va? Está ya el equipo ingresando al Estadio Nacional. Disculpa estamos agitados porque estamos corriendo obviamente ya detrás del bus que acaba de ingresar al estadio. Es una puerta que está en occidente, pero digamos no es la principal, obvio, es por donde ha ingresado el bus de la selección. Ya cerraron la reja, ya los dejaron ingresar y poco a poco van a ir bajando los integrantes de la selección. Ya están bajando ellos, está Renato Tapia. Estamos viendo a los demás también bajando por ambas puertas, el comando técnico por la puerta delantera, Norberto Solano, por ejemplo, y por la puerta trasera acabamos de ver también a Cristian Benavente y algunos otros jugadores, Edison Flores, Cristian Ramos, Joel Sánchez, Aldo Corso, ahí está Carlos Cáceres, el arquero suplente, por adelante Pedro Galese. Entonces ya el equipo de la selección nacional está en el Estadio Nacional, esperando que a las 9:15 empiece el partido. Pedro Galese, el arquero titular, está regresando, seguramente a coger su mochila, sus implementos deportivos. Ajá. Diego Mayora también acaba de bajar del bus. Y bueno, el equipo está obviamente ya en el Estadio Nacional. Está Miguel Trauco ahí, nuestro defensa lateral izquierdo que va a ser titular el día de hoy, esperando que a las 9:15 se dé el partido contra Ecuador. Todos estamos esperando obviamente un triunfo de la selección peruana. Muy bien, Jorge, estamos pendientes entonces para el inicio del encuentro. Gracias. Bueno, y seguimos aquí con los congresistas Cecilia Chacón y Elías Rodríguez hablando sobre esta tensión en el interior del Frente Amplio. Así es. Hubo algún otro comentario también que íbamos a reproducir en el sentido de que esto sería un descanso médico. Tenemos acá un byte. ¿Sí? ¿Lo tenemos? De Marisa Glave dejan ver no eso, sino aparentemente una división en el Frente Amplio. No, yo no creo. Yo creo que tiene un equivocado concepto al respecto. Porque ella está con permiso y tiene que saber que está con permiso. Y por lo tanto, cuando está con permiso, entenderá de que nosotros tenemos que tener una representación real en el Frente Amplio. No y es de ninguna manera. Ella sigue siendo militante de Tierra y Libertad y nosotros respetamos su militancia, pero también necesitamos una representación real dentro del Frente Amplio. No, ese es un subterfugio, ¿no? Es decir, que lo que ha pasado es porque está con descanso médico. En el texto era clarísimo, decía porque han ejercido mal la representación. Además tendría que estar con descanso médico la señora Flucker, la Marisa Glave y Pedro también Frank. el señor Frank. Hay una epidemia entonces en el comité permanente, ¿no? Claro, no, bueno, para declarar eso mejor no hacerlo, ¿no? Porque es evidente, no sé si a ustedes también les ha parecido que más allá es Eso es una mala dorada de píldora, la que ha querido dar el colega parlamentario colocándole un poquito de agua a este problema. Aquí han sido contundentes, han defenestrarla del cargo, separarla, y creo que esa licencia fue a Tierra y Libertad, no al Frente Amplio. Ellas son dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional de donde los han removido es del Comité Permanente del Frente Amplio en tanto representantes de Tierra y Libertad. Por eso es que sí es consistente con la licencia Porque es anterior. verdad también que antes de esta decisión ellos han estado con licencia. Habría que preguntarles cuál es el motivo de la licencia. Pero más allá de cualquier cosa, yo realmente hago votos para que ellos puedan resolver sus problemas internos. Creo que deben de conversar internamente. Estas cosas se deben de resolver al interior de
de su partido y hacemos los votos para que esto funcione. ¿En serio? Sí, claro. Sí, claro, por votos? supuesto. Me parece que está haciendo como Rosas. Muy bien. No. Yo creo que no, es que para contestarle acá a nuestro amigo, yo creo que la fortaleza de todos los partidos políticos que están en el Parlamento benefician al país. Por lo tanto, hago mis votos para que tanto ellos como cualquier otro partido puedan ser cada vez más fuertes. Claro que sí. Bien, volvemos, vamos a una pausa y volvemos con lo que ha dicho el presidente Kuczynski a propósito de el resguardo a los expresidentes y a sus familias según lo que estableció el decreto supremo firmado por el último gobierno. Volvemos con eso. Bueno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se ha pronunciado sobre el proyecto de ley presentado precisamente por la bancada de Fuerza Popular para eliminar este decreto supremo, ¿no?, firmado ya en las últimas prácticamente del gobierno de Ollanta Humala, que dispone seguridad vitalicia para los exmandatarios y sus familiares. ¿Qué es lo que ustedes... bueno, empecemos por usted. Muy bien, es un decreto supremo 04-2016 firmado en el mes de febrero del último tramo de su mandato. Considero que ese es indecente. Generar una expectativa materializada en un resguardo para él, para su esposa, para sus hijos y para todos sus familiares, en este caso sus padres, de manera indefinida hasta que exista la persona que ha sido el presidente de la República. Me parece que eso es un abuso. Si él hubiera encontrado ya esta norma y esta disposición, yo no estaría virtiendo esta crítica. Sobre lo cual me parece que respaldo yo esta posición, que esto no puede permitirse y no puede ser de esta manera tan extensiva. Lo suficiente, necesario y decente como ocurre en otros países. Luego también hay un acuerdo... Como ya estaba, digamos. Como ya ha estado, por lo a Pero también quiero hacer a colación que existe un acuerdo de mesa directiva que establece otra clase de beneficios y que el congresista Becerril ha planteado o ha solicitado que esto también se pueda revisar. Y quiero decirle aquí que yo comparto que esa situación hay que evaluarla. Los presidentes de la República reciben expresidentes una remuneración de 15.600 soles, igualito sus bonificaciones, el tema de la Navidad y el tema de las fiestas patrias. Ese es mensual. Pero aparte de eso tienen para contratar personal. Por lo menos el presidente Ollanta Humala ha contratado a el pariente de su esposa, el excongresista Gastaño Edí, y es oportuno aquí manifestarlo, Alejandro Toledo, y también tiene el seguro Ollanta Humala. Alejandro Toledo tiene seguro, cuenta con la seguridad, cuenta con la movilidad, según este dato y reporte que yo tengo. Y quiero señalar que el expresidente Alan García en el año 2012 renunció en su momento y consideró que esto no era permitido a una persona que está dedicada a servir al país. Del presidente Alberto Fujimori no puedo decir nada porque él tiene bastante ya seguridad donde se encuentra, es decir, es el único que no lo requiere, pero que estos gastos no pueden en lo absoluto ser pagados por la billetera de todos los peruanos. Bueno, parece que el presidente Kuczynski está relativamente de acuerdo, por lo menos en la extensión de la seguridad. Él tiene una confusión, ¿no? El presidente Kuczynski ha hablado como si es que se le pensara quitar la seguridad y que todo expresidente debe tener seguridad. Totalmente de acuerdo. Nadie está hablando de quitarle la seguridad. Lo tiene el presidente Alan García, tiene 15 efectivos que lo cuidan. Lo tiene también el presidente Toledo, ¿no? Que si bien es cierto irroga gastos al Estado, creo que es algo necesario, que debe de tener. ha dicho que 14 es demasiado. Eso lo tendrá que evaluar la mesa directiva. Por lo tanto, nadie está diciendo que al expresidente Ollanta Humala se le va a quitar la seguridad. Y tampoco, como ha dicho el presidente Kuczynski, para sus tíos, sus abuelos, etcétera, etcétera, siempre en ese tono de humor inglés, como él lo llama, sino que hubo un decreto supremo que nosotros consideramos además no puede modificar la ley orgánica de la Policía Nacional del Perú, donde se establece la seguridad que debe de tener el jefe de Estado. Y yo no entiendo por qué ahora la gran preocupación de darle seguridad a sus padres, que cuando era presidente ni siquiera se hablaban, ¿no? Era público los problemas que tenían con sus padres y les ha puesto seguridad de por vida.
a sus hijos, a su esposa, a sus padres y a él. Ese ha sido el decreto supremo y el exceso que ha cometido antes de salir. Si bien es cierto, yo considero, y eso se tendrá que evaluar, que mientras sean menores de edad, sí deberían de tener sus hijos y su cónyuge seguro, y al igual que el presidente, como es el acuerdo de la mesa directiva. Ahora, sé también que tiene 300 galones de gasolina y que él ha solicitado que se los den en efectivo, no en vales, por lo que tengo entendido, no lo sé, es demasiado. La mesa directiva tendrá que evaluar, pero yo sí considero que la investidura del presidente debe de tener algunos temas como es el seguro médico, como es la seguridad, etcétera, pero de ninguna manera los excesos en un país donde él mismo nos ha dejado con un déficit del 3,2% y donde obviamente tanto la mesa directiva como el Parlamento tendrá que tomar una decisión al respecto. ¿Cuál es el curso? Sin ir al extremo. Y que esta alcance a la esposa también, digamos, a los hijos menores, a la esposa y al presidente. Eso se tendrá que evaluar, eso se tendrá que ver, se tendrá que discutir dentro del Parlamento. Yo creo que hay que ser justos, hay que ver efectivamente la seguridad del mandatario, más allá de quien sea. Nosotros no tenemos por qué tomar decisiones porque se trata del señor Alan García, si renunció o no renunció, del señor Ollantaytamala o de cualquier otro. Se tiene que trabajar en relación a la investidura presidencial, sea quien sea. Bueno, yo no comprendo por qué tienen que ser, bueno, los vales de combustible son pagados de manera efectiva, es decir, en dinero, equivalente a 300 vales de gasolina de 97 octanos. Y haciendo un cálculo aproximado de todos los beneficios, esto llega a cerca de 619.000 soles al año que el Congreso de la República, con la plata de todos los peruanos, por este acuerdo de mesa directiva, está obligado a pagar. Sobre estos extremos y estos beneficios excesivos, yo creo que sí habría que hacer un replanteamiento. Sobre el tema de la seguridad, ¿hasta qué punto esta debe llevarse? Y yo considero que debe ser simplemente lo justo y lo necesario. E incluso los seguros, ¿no? Todos están con buenos seguros. Y quiero recalcar acá, porque somos partidos y los gestos también son importantes. En el caso nuestro, en el año 2002, en dos documentos, ante el congresista presidente de ese momento, Daniel Abugatas, decidimos nosotros adecentar la política porque creemos de que esto no era permitido en un país que tiene muchísima inseguridad en las calles y que la gente se muere por un asalto ante tantas bandas criminales. Bueno, pero ha renunciado, perdóname Mario, ha renunciado a los privilegios, pero parece que Alan García no renuncia a la campaña, al menos en el interior del país, pero ahora por la Secretaría General del Partido Aprista. Y bueno, con eso doy pie al otro tema está en cuestión, que es a propósito de una presentación, un video del presidente Alan García en Trujillo, ¿verdad? Donde además ha lanzado algunas frases contra el exmandatario Alejandro Toledo. Señor Rodríguez, en su opinión, ¿Alan García debe o no hacerse un lado de esta elección en el interior de su agrupación, de su partido? Es que Alan García no ha ido por un tema electoral. Alan García ha visitado el norte del país con motivo, en este caso, de la tercera etapa de Chaymochi. Nosotros tenemos que ver muchísimo con este sueño que para mi región, que represento la libertad, tiene un gran beneficio que se gestó en el gobierno de Alan García. Y él es un líder indiscutible del partido, déjeme aquí manifestarlo. Nosotros proclamamos una renovación fraterna, una renovación que unifique al partido. No estamos yéndonos a las patadas, queremos ser leales con nuestra historia. Y Alan García es el único líder que ha llevado a nuestro partido 2 veces a ser gobierno. Y en esta circunstancia histórica para nosotros debemos tener esa gratitud permanente. Y en ese sentido, Alan García es el referente más importante que tenemos, pero que otras generaciones deben asumir roles más protagónicos. La democracia del partido en pocos meses dirá su palabra. ¿Nos puede explicar a qué vino este discurso que fue más largo de lo que hemos dicho en los titulares, donde él habló de la derecha y los medios de comunicación que nunca le han perdonado a este partido, se entiende al APRA, su historia de ser el partido del pueblo auténtico, del pueblo cholo, de los cholos del Perú iluminados por una fe, cholos unidos, trabajadores? No esos cholos advenedizos que de pronto aparecen y se van con los bolsillos llenos de cotebas y bienes. Esta segunda parte, evidentemente, es una alusión. Tiene un mensaje directo. Pero ¿por qué empezó con esta reflexión acerca de la derecha y los medios de comunicación? Bueno, es que nosotros somos conscientes de que en una primera experiencia los resultados no nos acompañaron. No, pero ¿qué fue lo que lo motivó en ese...? Permítame explicar. Tenemos el video. ¿Qué le parece si lo...? Empecemos con el video, sí, es una buena idea. Que nunca le han perdonado a este partido su historia, nunca. Y que no le han perdonado ser el partido del pueblo auténtico, del pueblo cholo,
Eso somos, partido de los cholos del Perú, pero cholos iluminados por una fe, cholos unidos, trabajadores, manuales e intelectuales vinculados por una esperanza. No esos cholos advenedizos que de pronto aparecen y se van con los bolsillos llenos de cotevas y bienes. La alusión es directa, ¿no? Sí. Bueno, es que lo que pasa es que en la historia de la nación nosotros hemos tenido a un partido que precisamente no siempre ha estado en los mejores momentos y a pesar de Víctor Raúl Haya de la Torre, él ha sufrido destierro, persecución. Y en los tiempos de Alan García tuvimos un gobierno difícil el primero y en el segundo gobierno hemos tenido un gobierno exitoso. La comparación con el gobierno de Ollanta Humala es totalmente evidente, pero cuando llegó Ollanta Humala hemos sufrido una persecución implacable, una venganza que nos tatuó con temas que lamentablemente fueron ¿Y eso fue la derecha en los medios de revés. comunicación? Bueno, exactamente, podríamos decir que ha sido un escenario adverso a nosotros. Hoy, a nivel judicial, este tema se está desentrañando. Ya, pero nunca la media comisión el señor nos ha García no demostrado. habla de un escenario adverso en términos generales. Él dice la derecha y los medios de comunicación que nunca le han perdonado al partido. Lo que pasa es que ¿Realmente usted siente que durante el gobierno anterior la derecha y los medios de comunicación le estaban cargando las tintas y estaban no perdonándole la historia al partido? Para mi opinión, yo creo que no han tenido un real reconocimiento a una situación de crecimiento económico que se mantuvo importante, de reducción de la pobreza también, de obras importantes en el país y de una madurez y una experiencia importante que le dio la condición de ser por segunda vez presidente de la República a Alan García. El escenario adverso fue no reconocerle eso. Esas circunstancias, considero yo, es más, los gestos han habido. Yo le digo, quien el día de hoy nos puso los sueldos a 15.600 soles y que vino Ollanta Humala y los duplicó a los ministros de Estado fue precisamente Alan García. Pero no me queda claro el escenario del verso. Bueno, es que me falta memoria, un poco más de memoria. Simplemente le tengo que decir. Vaya más atrás. Simplemente le tengo que decir que Alan García no han reconocido las cosas exitosas de nuestro segundo gobierno. Bueno, ¿y qué reconoce Alan García como errores para no haber llegado a donde él aspiraba? No, yo creo que en estos últimos 5 años, y ahí destaco, no nos preocupamos nosotros por viajar al interior del país y poder hacer recordar al pueblo que nosotros les cambiamos parte de su vida. Sí. Eso creo que ha sido el error más radical que hemos podido sufrir. Y superada esta adversidad tremenda de que no les reconocieran el crecimiento y todo lo demás que hicieron en el último gobierno, ¿a qué viene toda esta alusión a Toledo? A los cholos. Los cholos que se llenan los bolsillos de cotevas. Porque en las investigaciones que han habido y seguramente las que habrán antes en el gobierno del señor Alejandro Toledo, ahora en el gobierno de Ollanta Humala, nosotros podemos encontrar que han habido serios cuestionamientos de corrupción. Y en el caso implícito del partido de Haya de la Torre y de Alan García, nosotros podemos estar tranquilos, y me dirijo a la militancia de mi partido, porque hemos sido un buen gobierno. Y que a pesar que las circunstancias no nos han acompañado, somos un partido que con sangre y con historia ha formado parte de las páginas de este país. Y que a pesar de este momento duro y que la gente nos pueda en este momento no haber acompañado, nosotros tenemos el vigor y algo que no tienen otros partidos. Nosotros transmitimos de generación a generación un aprismo genuino. Y eso no va a acabar mientras estemos nosotros. Cecilia Chacón, ha estado escuchando atenta. Está en campaña, ¿no? No sé si en campaña para una nueva elección presidencial, que está en todo su derecho, o en campaña para ver un nuevo secretario general. Está en todo su derecho que estén en campaña y recorriendo. Obviamente es un líder. Está promoviéndolo. Es un líder al parecer, está en su derecho, ¿no? De tener sus preferidos, de poder impulsar la campaña de quien él considere pueda llegar a la Secretaría General de su partido. Una vez más, él vive fuera, ¿no? Ha dicho que se va a retirar de la política, pero al parecer no va a ser así, no va a ser fácil, ¿no? Ha sido 2 veces presidente, lidera un partido efectivamente que más allá de los resultados que puedan haber en una elección, es un partido de larga data, que obviamente se podrá reconstituir. Eso dependerá de sus miembros y de la elección que hagan de un nuevo secretario general, me imagino, ¿no? O sea, que está en campaña. Bueno, las elecciones en el Partido Aprista son en noviembre. Y para terminar, y la alusión a Ecoteva y demás, bueno, no nos olvidemos pues que Perú Posible y el señor Toledo fue gran aliado
del señor Ollantumala en el gobierno pasado para la conformación de la megacomisión y de las acusaciones que hubieron y a las que se refiere el congresista Elías. O sea que yo me imagino que estará esperando la revancha. Ajá. Nos quedan 2 minutos, el tema es amplio, pero yo no quería pasar la oportunidad, congresista, para preguntarle sobre unas declaraciones que usted ha dado, Andina, con relación precisamente a la elección por la Secretaría del Partido Aprista. Y usted ha dicho, estamos cansados de que desde Lima se digiten los destinos del partido. ¿A qué se refería exactamente y a quiénes? Eso no es una crítica a la gestión de Alan García como presidente del partido, ¿no? En lo absoluto. ¿Quién digita los destinos de su partido? Lamentablemente, durante las designaciones, algunos representantes que van a aspirar a alguna candidatura, muchas veces los resultados internos, lo que las propias bases necesitan y quieren, no han sido escuchados. Yo considero que desde la capital ni el APRA ni ningún partido, o mejor dicho, nunca más el APRA podrá decidir desde la capital algo distinto a lo que la voluntad soberana, libre, universal de cada aprista, un voto, decida su propio destino. En esas circunstancias, también quiero decirles de que Alan García es un líder que no tiene parangón en nuestro partido. En su momento ha ejercido una función de gobierno y yo creo que en política no existen muertos ni cadáveres, menos una persona con esa lucidez y con esa experiencia tan extraordinaria. Y que el día de hoy decida caminar y formar cuadros y reimpulsar al APRA, es ese respiro, ese aliciente y esa fortaleza que nos tiene que motivar para seguir luchando. Bueno, es el rostro más conocido, digamos, como aspirante a la Secretaría General es Enrique Cornejo. ¿Alan García lo está promoviendo a usted y no a Enrique Cornejo? No, Alan García, para ser justos, Alan García habló de todos los candidatos. Simplemente le digo que quien en este momento tiene la oportunidad de dirigirse a través de este programa a todo el pueblo aprista, es decirles que yo quiero encarnar la representación de la militancia de abajo. A mí de frente no me han puesto de general. Yo quiero llamar a todos los soldados del aprismo, aquellas personas que vienen desde abajo. Y a gran diferencia de otros candidatos a quienes no quiero referirme mal, nosotros queremos encarnar una renovación fraterna de un partido que tiene que ir de abajo hacia arriba. Señores, tenemos que irnos porque son cosas fuertes, lo que ha dicho de su partido. Esperemos también que se pongan de acuerdo. Bueno, has disfrutado con la suerte de los otros partidos hoy día. Han pagado. Bueno, muchas gracias. Hizo todos los demás partidos. Muchas gracias. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Gracias. Ya mañana viene Verónica. Que tengan una gran noche. Nos vemos mañana.